Clara Thompson intentaba arrastrarse entre los restos del carruaje destruido. Sus manos temblaban, cubiertas de polvo y lágrimas. El cielo ardía sobre el desierto de Chiricahua, como si los dioses hubieran encendido el infierno sobre la tierra. El aire olía a sangre y metal caliente. Los caballos yacían muertos y las llamas devoraban las ruedas rotas. Oyó pasos, no humanos, no amigos, y el silbido de una bala rozó su oído. Gritó, pero su voz se perdió entre el rugido del viento. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Cuando la sombra de un hombre armado se dibujó contra el sol, supo que la muerte la había encontrado, o tal vez alguien más. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El silencio regresó lentamente al desierto, roto solo por el gemido del viento que arrastraba cenizas. Clara respiraba con dificultad, la garganta seca, la vista nublada por el humo. El ataque había sido brutal. Los forajidos habían aparecido de la nada, gritando en español y disparando sin piedad. Habían robado todo, incluso la esperanza. Los sobrevivientes se marcharon dejando atrás a los heridos, y ella, incapaz de mover las piernas tras la caída del carruaje, quedó sola. La arena quemaba su piel. Intentó arrastrarse hasta una sombra, pero la distancia parecía infinita. A cada movimiento, un grito ahogado escapaba de su pecho. Recordó la voz de su padre, un colono del norte, diciéndole que el desierto no perdonaba a nadie. Él había muerto cruzando estas mismas tierras años atrás, y ahora el destino parecía reírse, repitiendo la historia. El sol se hundía lentamente, tiñendo el horizonte de rojo. En el aire flotaba un olor a madera quemada y desesperación. Clara apoyó la cabeza sobre una piedra y cerró los ojos. No había lágrimas, solo un cansancio absoluto, una rendición silenciosa. El desierto parecía observarla, indiferente. A lo lejos, un grupo de buitres comenzaba a girar en círculos, presintiendo su final. Pero entonces, entre el murmullo del viento, se coló un sonido distinto, un galope. Clara entreabrió los ojos. Una figura solitaria avanzaba entre las dunas, montada sobre un caballo oscuro. Al principio pensó que era otro forajido. Quiso esconderse, pero no podía mover ni una pierna. A medida que la silueta se acercaba, distinguió el cabello largo, la piel cobriza, las plumas trenzadas en el hombro. Un apache. Su corazón se encogió. Había oído historias sobre ellos. Cazadores silenciosos, enemigos de los suyos. Y en ese momento, el miedo sustituyó al dolor. El hombre detuvo su caballo a unos metros de distancia. La observó sin decir palabra, su sombra alargándose sobre la arena como un presagio. Su mirada era intensa, profunda, pero no había odio en ella, solo una calma antigua, como si el tiempo no tuviera poder sobre él. Clara intentó hablar, pero apenas emitió un susurro ronco. «Por favor, ayúdame». El apache desmontó lentamente, con movimientos precisos, casi rituales. Se acercó hasta quedar a su lado. Clara tembló. Esperaba el golpe, el cuchillo, cualquier cosa. Pero él solo se arrodilló, abrió una pequeña bolsa de agua y la acercó a sus labios. El primer trago fue fuego líquido bajando por su garganta. Tosió, el cuerpo temblándole de alivio y miedo. El hombre no apartó la mirada. Su silencio tenía un peso extraño, como si las palabras no fueran necesarias. «¿Por qué?» logró murmurar ella, pero su voz se apagó. El apache no respondió. Le tocó la frente, comprobando la fiebre, y luego miró hacia el horizonte, donde la tormenta de polvo se levantaba como una muralla. Sin decir nada,
la levantó en brazos. Clara sintió su fuerza y el calor de su pecho. Él la colocó sobre el caballo, la sujetó con cuidado y sin mirar atrás emprendió el camino hacia el oeste. Mientras avanzaban, Clara sintió el vaivén del animal y el latido del corazón del apache contra su espalda. No entendía por qué la ayudaba. ¿Era piedad, deuda o simple humanidad? El viento soplaba fuerte, levantando la arena en remolinos dorados. Por primera vez en horas, pensó que tal vez no moriría esa noche. El sol desapareció y la oscuridad envolvió el desierto. A lo lejos, un relámpago iluminó la línea de las montañas. El apache, Nantan, aunque ella aún no conocía su nombre, buscaba refugio entre los cañones. Sus movimientos eran seguros, como si conociera cada roca, cada estrella. Clara se aferró a la montura. En cada sacudida, el dolor en sus piernas muertas la hacía querer gritar, pero no lo hizo. Había algo en el silencio del hombre que la obligaba a guardar el suyo. Cuando llegaron a una cueva estrecha al pie de la montaña, él desmontó y la cargó dentro. Encendió una fogata con ramas secas. La luz naranja iluminó su rostro. Era joven, pero marcado por cicatrices antiguas. En sus ojos había soledad y algo más, algo que Clara no podía nombrar. El fuego crepitó, rompiendo el silencio. Clara, envuelta en una manta, lo observaba desde su rincón. «¿Por qué me ayudas?», preguntó al fin. El hombre alzó la vista, pero no respondió. Solo añadió más leña al fuego y murmuró algo en su lengua, una plegaria que resonó como un canto al viento. Clara no entendió las palabras, pero sintió su fuerza. En aquel idioma desconocido había tristeza y ternura. Sin saber por qué, cerró los ojos y dejó que el sonido la envolviera. Afuera, el viento del desierto ululaba entre las rocas, como si los espíritus antiguos de las montañas escucharan aquella plegaria. El apache levantó la vista hacia las estrellas y por un instante su mirada reflejó algo más que compasión, un recuerdo, una herida abierta que el tiempo no había curado. Esa noche, bajo el cielo infinito, el destino de dos mundos opuestos se entrelazó en silencio. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, lo que comenzó como un acto de compasión pronto se convertiría en una historia de redención. El amanecer llegó con un silencio extraño, un silencio que no pertenecía al desierto, sino a ese instante suspendido entre la vida y la muerte. Clara despertó con el olor del humo todavía flotando en el aire. Sus labios estaban agrietados, pero su garganta ya no ardía. La fogata aún crepitaba suavemente, y frente a ella el apache permanecía sentado, inmóvil como una estatua de piedra. Por un momento, creyó que seguía soñando. El hombre no la miraba, pero parecía saber que había abierto los ojos. Sus manos descansaban sobre las rodillas, y su respiración era tan tranquila que se confundía con el viento. Clara observó los tatuajes desvaídos en sus brazos, las cicatrices antiguas y el colgante de hueso que llevaba al cuello. Había en él una dignidad silenciosa, algo que no se podía explicar con palabras. Intentó incorporarse, pero el movimiento le arrancó un gemido. El dolor en sus piernas era insoportable. El apache se volvió de inmediato y, sin hablar, le ofreció una taza de agua tibia. Ella la tomó con torpeza. «¿Quién eres?», preguntó con voz débil. El hombre la observó por un instante antes de responder con una voz baja, grave, cargada de polvo y de años. «Nantan». El nombre resonó en el aire como una palabra antigua, casi sagrada. Clara repitió en su mente ese sonido, intentando no olvidarlo. «Nantan». El apache se levantó, salió de la cueva y desapareció entre las rocas. Clara sintió un nudo en el pecho. Durante unos minutos temió que la hubiera dejado sola.
La idea de volver a enfrentar el desierto la hizo temblar, pero poco después escuchó el relincho del caballo y el sonido de pasos sobre la grava. Él regresó con un puñado de hierbas y un pedazo de cuero lleno de agua fresca. Se arrodilló junto a ella y comenzó a triturar las hojas con una piedra. Clara lo miró, confundida. «¿Qué haces?» «Medicina», dijo simplemente. El olor a savia y tierra llenó la cueva. Con movimientos suaves, Nantan colocó la pasta verde sobre sus heridas. El ardor fue inmediato, pero soportable. Luego, sin decir más, la cubrió con vendas hechas de tela vieja. Clara observó cada gesto. Había algo hipnótico en la forma en que él se movía, con esa calma contenida, como si cada acción tuviera un propósito. Cuando terminó, se sentó de nuevo frente al fuego. Ella notó que sus manos temblaban ligeramente, un temblor casi imperceptible que hablaba de un cansancio antiguo. «Gracias», murmuró ella, pero él no respondió. Solo asintió con un leve movimiento de cabeza. El día transcurrió lento. Nantan salió varias veces para buscar comida, y cada vez regresaba con algo. Un conejo, frutas secas, raíces. Clara intentó hablarle, pero él permanecía en silencio. Solo de vez en cuando la observaba, como si intentara asegurarse de que aún respiraba. Al atardecer, el viento se levantó, trayendo consigo un murmullo lejano, casi un lamento. Clara lo escuchó con atención. «¿Qué es eso?», preguntó. «El viento de los espíritus», dijo Nantan, mirando hacia la entrada de la cueva. «Ellos hablan cuando alguien lucha por seguir vivo». Sus palabras le erizaron la piel. No sabía si debía creerle, pero el tono de su voz tenía algo tan profundo que la hizo guardar silencio. Mientras la noche caía, Nantan encendió nuevamente la fogata. El fuego proyectaba sombras que bailaban sobre las paredes de piedra. Clara se atrevió a romper la calma. «¿Por qué estás solo?», preguntó. El apache mantuvo la mirada fija en las llamas. Pasaron varios segundos antes de que hablara. «Mi gente murió», dijo, casi en un susurro. «Los soldados quemaron nuestro campamento». Clara bajó la vista. La culpa la atravesó como una lanza. Su padre había sido parte de esos hombres que cruzaban las fronteras con rifles y miedo. «Lo siento», susurró. Nantan no respondió. Se limitó a avivar el fuego, como si las palabras no pudieran cambiar lo que ya estaba escrito en la arena. Pero en su silencio no había rencor, solo resignación. Clara lo observó durante largo rato. Se dio cuenta de que aquel hombre, que parecía hecho de piedra y polvo, había conocido más dolor del que cualquier palabra podía expresar. Y sin embargo, la había salvado. El cansancio la venció. Cerró los ojos mientras el crepitar del fuego se mezclaba con el murmullo del viento. Soñó con el ataque, con las balas silbando entre los carros, con los gritos. Despertó sobresaltada, jadeando. Nantan estaba sentado en el mismo lugar, observándola con expresión grave. «Miedo», dijo él, «no dejes que te coma el alma». Ella respiró hondo, intentando calmarse. Había algo reconfortante en su presencia, una fuerza silenciosa que parecía protegerla incluso sin tocarla. Fuera, la noche se volvía más oscura. Las estrellas se extendían infinitas sobre el desierto. Nantan se levantó y salió por un momento. Clara lo siguió con la mirada hasta perderlo entre las sombras. Cuando regresó, traía una rama encendida en la mano. La colocó junto a la entrada de la cueva, formando una cruz apache, símbolo de protección. «¿Qué significa?», preguntó ella. «Para que los espíritus buenos encuentren el camino», dijo, y su voz sonó como un eco antiguo. El fuego titilaba entre ellos, y Clara sintió por primera vez una paz extraña. «¿Me llevarás a algún lugar?», preguntó después de un rato.
«Cuando puedas soportar el viaje», respondió él. «El camino es largo, y el desierto no perdona a los débiles». Ella asintió, comprendiendo que no tenía elección. La única posibilidad de sobrevivir era confiar en aquel hombre que apenas hablaba, pero cuya presencia llenaba el espacio entero con una serenidad inexplicable. Antes de dormir, lo observó mientras alimentaba el fuego con ramas secas. La luz anaranjada iluminaba su rostro. En sus ojos, Clara creyó ver un destello de humanidad, una chispa que sobrevivía a pesar de todo. Cuando el sueño volvió a tomarla, sintió que ya no temía tanto. Había algo en ese silencio compartido que le devolvía la esperanza. Afuera, el viento comenzó a cambiar. Las nubes se acumulaban sobre las montañas, oscuras y densas, presagiando tormenta. En algún lugar lejano, un trueno rompió el cielo, y con él el destino empezaba a moverse una vez más. En los días siguientes, esa tormenta no solo azotaría el desierto, sino también los corazones de ambos. Lo que Nantán había dejado atrás pronto volvería a buscarlo, y Clara descubriría que la salvación siempre tiene un precio. La tormenta rugió toda la noche como una bestia furiosa. El viento golpeaba las rocas con fuerza, y la lluvia caía en ráfagas que parecían cuchillos. Dentro de la cueva, el fuego se resistía a morir, chispeando débilmente entre las piedras. Clara, envuelta en mantas, no podía dormir. Cada trueno hacía vibrar el suelo bajo su cuerpo, y cada relámpago iluminaba el rostro sereno de Nantán, que permanecía sentado junto a la entrada, vigilando el exterior. A través de los destellos de luz, ella veía cómo la lluvia dibujaba líneas plateadas sobre su piel cobriza. Estaba empapado, pero no se movía. Parecía más una parte del desierto que un hombre. Clara pensó que debía sentir frío, pero él no mostraba señal de incomodidad. En su quietud había algo sagrado, casi salvaje. «¿No duermes nunca?», susurró ella, rompiendo el silencio. Nantán no respondió al instante. Giró lentamente la cabeza hacia ella y dijo con voz baja: «El desierto no duerme, solo espera». Sus palabras resonaron en la oscuridad. Clara quiso preguntar qué esperaba, pero no se atrevió. Sabía que en su respuesta habría algo más profundo de lo que ella podía comprender. La tormenta amainó con el amanecer. El aire olía a tierra húmeda, un aroma extraño en medio del árido paisaje. El sol asomó tímidamente entre las nubes, y por primera vez en días, el mundo pareció calmarse. Nantán se levantó y salió sin decir nada. Clara lo observó desaparecer entre las sombras de las rocas. Cada vez que se iba, temía que no regresara. Pasaron las horas. El viento trajo consigo el sonido de los pájaros y, a lo lejos, el murmullo del agua. Cuando Nantán volvió, traía consigo ramas secas y un pequeño pescado que brillaba aún con vida. «¿Un río?», preguntó ella sorprendida. Él asintió y dejó el pescado sobre una piedra. «Al norte», dijo, «pero está lejos». Mientras encendía el fuego para cocinar, Clara se dio cuenta de que él evitaba su mirada. Había algo distinto en su semblante, una sombra que antes no estaba. No tardó en descubrir la razón. Cuando el sol comenzó a caer, un silbido agudo cortó el aire, y Nantán se tensó de inmediato. En cuestión de segundos, apagó la fogata con arena y tomó su lanza. Clara lo miró, desconcertada. «¿Qué pasa?», preguntó. Él no respondió, pero su gesto bastó para que entendiera. Alguien se acercaba. Dos figuras aparecieron entre las rocas. Uno de ellos vestía como los apaches, con trenzas adornadas de plumas negras. El otro llevaba un sombrero ancho y una escopeta al hombro. Clara contuvo la respiración. El primero levantó la mano en señal de saludo, aunque en sus ojos brillaba la desconfianza. «Nantán»,
dijo el hombre apache con voz ronca. No esperaba encontrarte aquí. Nantán bajó su lanza, pero no se relajó. Jaska, respondió simplemente. El nombre cayó como una piedra en el silencio. Clara los observó, sintiendo la tensión entre ambos. Jaska la miró con desprecio evidente. «¿Qué haces con una blanca?», preguntó con burla. Nantán no contestó. Jaska escupió al suelo. «¿La salvaste? ¿A una enemiga? ¿Después de todo lo que hicieron los suyos?». Su voz crecía con cada palabra, cargada de ira. Clara entendió muy poco, pero el tono bastó para llenarla de miedo. Intentó hablar, pero Nantán la detuvo con un gesto. Dio un paso hacia su antiguo compañero. «Ella no es una soldado, solo una víctima más del desierto». Jaska soltó una carcajada amarga. «El desierto no tiene víctimas, solo débiles. Has olvidado quién eres, hermano». Nantán sostuvo su mirada, sin una palabra. El silencio se hizo pesado, solo roto por el zumbido del viento. Finalmente, Jaska bajó el arma, pero no su desdén. «Pronto llegarán los hombres del norte», dijo. «Buscan a los suyos, y cuando te encuentren con ella, no te perdonarán». Nantán frunció el ceño. «No me encontrarán». Jaska lo miró por última vez. Luego volvió a montar su caballo. «El día que los tuyos mueran por protegerla, recordarás mis palabras». Y se perdió entre la arena, dejando tras de sí el eco de su amenaza. Clara, pálida, rompió el silencio. «¿Qué quiso decir?». Nantán no respondió enseguida. Se limitó a sentarse de nuevo frente al fuego apagado. «Jaska tiene razón en algo», dijo finalmente. «Los hombres del norte vienen, buscan sobrevivientes del ataque. Si nos encuentran juntos, no preguntarán por qué». Ella sintió el peso de esas palabras. «Entonces, ¿me dejarás aquí?». Él la miró con una expresión que mezclaba dureza y compasión. «No». Su voz fue firme. «Pero debemos movernos antes del amanecer». Clara asintió, aunque la idea del viaje le helaba la sangre. Apenas podía sostenerse, y el desierto era inmenso. Sin embargo, entendió que quedarse significaba morir. Cuando la noche volvió, Nantán preparó el caballo. Clara observaba sus movimientos, cada uno lleno de precisión. Había en él una disciplina que venía del dolor, no del orgullo. Antes de partir, se acercó y colocó en sus manos una piedra tallada con un símbolo apache. «Protección», le explicó. «Mientras la tengas, los espíritus sabrán que no estás sola». Ella la apretó con fuerza, sintiendo la textura rugosa contra su piel. «¿Y tú?», preguntó con un hilo de voz. «Yo no necesito protección», respondió con una leve sonrisa triste. «Solo silencio». Subieron al caballo, y el desierto se abrió ante ellos bajo la luz fría de la luna. El viento soplaba desde el este, trayendo el eco lejano de tambores y gritos. Clara miró atrás, hacia la cueva que los había protegido. En su interior todavía ardía una chispa del fuego, un último resplandor que pronto se apagaría. No sabía si algún día volvería a sentir el calor de un refugio. Nantán, en cambio, miraba hacia adelante. Sabía que el camino sería peligroso. Jaska no los dejaría en paz, y los hombres del norte estaban más cerca de lo que Clara imaginaba. En el horizonte, el relámpago iluminó la línea de las montañas, presagio de otra tormenta. Aquel viaje no solo los llevaría más lejos del peligro, sino más cerca de una verdad que ninguno estaba preparado para enfrentar. El amanecer los sorprendió lejos de la cueva, cabalgando a través de un mar de dunas que brillaban con el reflejo del sol naciente. El aire aún olía a tormenta, a polvo húmedo y tierra herida. Clara se aferraba al cuerpo de Nantán, intentando mantener el equilibrio sobre el caballo que avanzaba firme entre la arena. Sus brazos estaban entumecidos,
Su espalda ardía por el esfuerzo, pero no se quejaba. Había aprendido que las palabras eran inútiles en ese silencio que los rodeaba. El paisaje se extendía infinito, y cada colina parecía igual a la anterior. No había árboles ni pájaros, solo el sonido monótono de los cascos golpeando la tierra. A veces, Nantan giraba la cabeza para asegurarse de que ella seguía consciente. En su mirada no había ternura, pero sí una responsabilidad silenciosa, una promesa no dicha de mantenerla viva. A media mañana, llegaron a un cañón angosto donde el viento silbaba entre las rocas. El apache desmontó, ayudó a Clara a bajar y buscó un rincón de sombra bajo una piedra grande. Ella se dejó caer sobre la arena, jadeando. «¿Cuánto falta?», preguntó débilmente. «2 días», respondió él, «si el sol no nos mata antes». Ella sonrió con cansancio. «No hablas mucho, ¿verdad?». «Las palabras no cambian el camino», dijo mientras amarraba al caballo. Clara lo observó preparar un pequeño fuego con ramas secas que había recogido durante el trayecto. Lo hacía con una precisión que solo da la costumbre. Cada gesto medido, cada movimiento necesario. Le ofreció un trozo de carne seca y un poco de agua. Ella lo aceptó, aunque el sabor le resultó áspero. Durante unos minutos, ninguno habló. El sol caía implacable, y el aire vibraba como si el mundo entero respirara fuego. Clara notó cómo las sombras en el rostro de Nantan parecían más profundas. Había algo en su expresión, una mezcla de melancolía y desconfianza. «Tu amigo, Haska», se atrevió a decir. «¿Era de tu tribu?». Él levantó la vista, sorprendido de que recordara el nombre. «Era como un hermano», respondió, antes de que el odio lo cambiara. Clara bajó la mirada. Entendía ese tipo de dolor, perder a alguien no por la muerte, sino por el resentimiento. «¿Y ahora?», preguntó suavemente. «Ahora el desierto decide quién queda», contestó, con una calma que dolía. El día siguió su curso lento. A la distancia, Clara creyó escuchar el eco de un disparo. Se incorporó de golpe, pero Nantan ya estaba en pie, atento, su cuerpo tenso como un arco. «No te muevas», le ordenó en voz baja. El sonido volvió, esta vez más cerca. Luego, un silencio. Nantan subió a una roca, observando el horizonte. Vio un grupo de jinetes, 3 hombres, todos armados, moviéndose entre el polvo. No llevaban uniforme, pero su forma de cabalgar hablaba de cazadores. «Nos encontraron», murmuró. Volvió junto a Clara y comenzó a recoger lo poco que tenían. «¿Quiénes son?», preguntó ella, intentando no dejar que el miedo la dominara. «Hombres que venden sangre por monedas. Haska los guiará». El nombre del apache resonó como un mal presagio. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué haremos?». «Ir hacia el norte. Hay un refugio entre las montañas», respondió él, subiéndola al caballo. «Si el destino quiere, llegaremos antes que ellos». Cabalgaban sin descanso. El sol se ocultaba detrás de las rocas, pintando el cielo de tonos anaranjados. La respiración del caballo se mezclaba con la de Clara, entrecortada y ansiosa. A veces giraba la cabeza y creía ver figuras moviéndose entre las dunas. Tal vez era su imaginación, o tal vez la sombra de sus perseguidores. Cuando la noche cayó, Nantan decidió detenerse. Encontraron una grieta entre 2 peñascos y encendieron una pequeña hoguera apenas visible. Clara comió en silencio, sus pensamientos divididos entre el miedo y la curiosidad. «¿Por qué sigues ayudándome?», preguntó finalmente. Nantan levantó la mirada del fuego. «Porque una vez alguien me dejó morir», dijo con voz grave. «Y yo no quiero ser ese hombre». Sus palabras la conmovieron más de lo que quiso admitir. Había algo en su tono, una mezcla de arrepentimiento y dignidad.
Clara lo observó durante un largo momento. En el brillo del fuego, su rostro parecía tallado en piedra, pero sus ojos reflejaban un dolor humano, antiguo, profundo. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio compartido, lleno de significado. Clara sintió que, por primera vez desde el ataque, su miedo se transformaba en otra cosa, una extraña sensación de confianza. Horas después, el sueño comenzó a vencerla. Nantán permanecía despierto, escuchando el viento. Cada crujido de la arena, cada eco lejano lo mantenía alerta. Entonces lo oyó. Un galope lejano, sordo, constante. Despertó a Clara con un toque suave en el hombro. «Tenemos que irnos», susurró. Ella lo miró, aún medio dormida. «¿Ahora?» «Sí, no estamos solos». Apagó la hoguera con arena y la ayudó a montar. El caballo resopló, inquieto. El desierto se extendía ante ellos, envuelto en sombras azules. A lo lejos, la luna colgaba como una moneda blanca sobre el horizonte. Cabalgaban en silencio, guiados solo por la intuición de Nantán. Cada paso los alejaba de la seguridad, pero también los acercaba al destino. Detrás de ellos, los jinetes invisibles avanzaban sin descanso. Clara apoyó la cabeza contra el pecho de Nantán. El sonido de su corazón la tranquilizó. En ese momento, entendió algo. Aquel hombre no era su enemigo, sino su único lazo con la vida. En el horizonte, una cadena de montañas se alzaba como sombras gigantes. Nantán las señaló con la barbilla. «Allí está el refugio», dijo, «pero no llegaremos sin luchar». Clara levantó la vista hacia el horizonte, donde el amanecer comenzaba a teñir de rojo la arena. No sabía lo que les esperaba más allá, pero sintió que aquel viaje ya no era solo por sobrevivir. Era un camino hacia algo más profundo, la verdad, la redención o quizá el perdón. El viento sopló con fuerza, levantando un torbellino de polvo que los envolvió por completo. Y mientras el primer rayo del sol tocaba las montañas, ambos comprendieron que el verdadero peligro aún no había comenzado. El amanecer los encontró al pie de las montañas, exhaustos y cubiertos de polvo. El aire era más frío allí, y el viento soplaba desde las alturas como una respiración antigua. Nantán detuvo al caballo junto a un arroyo seco y ayudó a Clara a descender. Ella apenas podía sostenerse. Su piel ardía, los labios agrietados, la mirada perdida entre el cansancio y el miedo. «Descansa aquí», dijo él mientras revisaba el horizonte. «Necesito buscar agua». Clara asintió y se dejó caer sobre una piedra. El desierto parecía más silencioso que nunca. Podía oír su propio corazón latiendo y el leve zumbido de una mosca que revoloteaba alrededor del caballo. Cuando Nantán se alejó, la soledad cayó sobre ella como un peso invisible. El sol ascendía lentamente, tiñendo el cielo de cobre. Clara cerró los ojos y por un instante todo desapareció. Pero el descanso se convirtió en pesadilla. Volvió a escuchar los gritos del ataque, las llamas devorando los carros, el rostro de su padre gritándole que corriera. Vio otra vez las flechas cayendo del cielo, los cuerpos desplomándose. Se despertó sobresaltada, empapada en sudor. Nantán estaba junto a ella, con una vasija de barro entre las manos. «Agua», dijo, ofreciéndosela. Clara bebió con avidez. El líquido era fresco, traído de alguna grieta de las montañas. «Gracias», susurró. Él asintió, sin apartar la mirada. «Tu cuerpo se está rindiendo», dijo en voz baja. «Pero tu espíritu todavía pelea». Ella lo miró con sorpresa. Había algo en su tono, casi una oración. «No sé si quiero seguir peleando», respondió ella, apenas audible. «Entonces el desierto te tomará», replicó él con serenidad.
Aquí solo sobreviven los que deciden hacerlo. Sus palabras quedaron suspendidas entre ellos. Clara desvió la vista, pero su mente se aferró a esa idea. Quizás era cierto, la supervivencia era una decisión, no del cuerpo, sino del alma. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, una nube de polvo se alzó a lo lejos. Nantán frunció el ceño. «¡Ellos vienen!». Clara giró la cabeza. En el horizonte, 3 jinetes avanzaban entre la arena. Eran hombres del sur, rostros curtidos por el sol y manos que conocían las armas. Nantán no perdió tiempo. La levantó y la subió de nuevo al caballo. «¡Agárrate fuerte!». Su voz se volvió un filo. El galope resonó entre las montañas. El viento azotaba sus rostros mientras el terreno se volvía más rocoso. Los jinetes los seguían, cada vez más cerca. Clara sentía el miedo subirle por el pecho como fuego líquido. De repente, un disparo retumbó. El caballo relinchó, tropezando. Nantán tiró de las riendas y se lanzó hacia una grieta entre las rocas. Rodaron juntos por el suelo. Clara gritó, el mundo girando a su alrededor. Cuando abrió los ojos, Nantán estaba a su lado, jadeando, una herida en el brazo sangrando lentamente. «¿Estás bien?», preguntó ella, aterrada. «Sí», respondió él, apretando los dientes. «Pero tenemos que movernos». El sonido de los caballos se acercaba. Nantán ayudó a Clara a esconderse detrás de una roca y cargó su vieja carabina. Los pasos resonaban más y más cerca. Un hombre apareció primero, el rostro cubierto con un pañuelo. Apenas tuvo tiempo de apuntar antes de que Nantán disparara. El cuerpo cayó con un golpe seco. Los otros 2 respondieron al fuego, las balas rebotando en las piedras. Clara se cubrió los oídos, temblando. El eco de los disparos llenó el cañón. Nantán se movía rápido, ágil como un lobo, pero su brazo herido le pesaba. Una bala pasó rozando su hombro. El dolor le arrancó un gemido, pero no se detuvo. Cuando el último enemigo cayó, el silencio volvió, pesado, como un manto. Clara se arrastró hasta él. «Tu brazo», susurró, viendo la sangre manar sin control. «No es nada», mintió, aunque su respiración era irregular. Ella rasgó un pedazo de su falda y le vendó la herida. Sus dedos temblaban, pero lo hizo con cuidado. Él la observó en silencio, sin apartar la mirada. Cuando terminó, dijo, «Mi padre solía decir que los apaches no sienten dolor». Nantán sonrió levemente. «Tu padre no conoció a muchos apaches. Esa pequeña broma, dicha en medio del horror, los hizo reír suavemente, como 2 almas que se negaban a rendirse. Pero la calma duró poco. En el suelo, uno de los hombres heridos se movió y con su último aliento lanzó una maldición. «Jaska, sabrá que estás aquí». El nombre cayó como una sombra. Clara sintió un escalofrío. Nantán se incorporó lentamente, la mirada perdida en el horizonte. «Entonces el tiempo se acaba», dijo con voz grave. El sol descendía y el cielo comenzaba a teñirse de púrpura. Ambos sabían que la noche traería más que frío. Nantán volvió a montar al caballo y ayudó a Clara a subir detrás de él. Su respiración era pesada, pero sus ojos seguían firmes. Mientras cabalgaban hacia las montañas, el viento soplaba entre las piedras, arrastrando el olor metálico de la sangre y el polvo. Clara apoyó la cabeza en su espalda, sintiendo el ritmo lento de su corazón. Por primera vez, temió perderlo. Él no lo dijo, pero en su mente sabía que la herida era más grave de lo que aparentaba. Cada golpe de rienda le quemaba el brazo, y la fiebre comenzaba a subir. Sin embargo, seguía adelante, no por deber, sino por algo que ni él mismo entendía. Aquella mujer había despertado una parte suya que creía muerta. A lo lejos, entre las montañas,
se divisaba una vieja cabaña de madera, medio oculta entre los cactus. Nantán la señaló. «Allí descansaremos». Su voz era apenas un suspiro. El caballo avanzó los últimos metros con dificultad. Cuando llegaron, Nantán bajó primero y casi cayó de rodillas. Clara lo sostuvo con fuerza, su propio cuerpo temblando. El fuego tardó en encenderse, pero finalmente el interior de la cabaña se llenó de una luz tenue. Afuera, los lobos aullaban a la luna, y en ese sonido se mezclaban la soledad y la promesa del peligro que aún los perseguía. Clara observó el rostro de Nantán, cubierto de sudor. En su mente solo había una certeza: no podía dejarlo morir, no después de todo lo que había hecho por ella. Afuera, el viento cambió de dirección. En el horizonte, una silueta a caballo observaba desde las sombras. Jaska había encontrado su rastro. La noche envolvía la cabaña como un manto pesado, cargado de presagios. El fuego ardía débilmente, lanzando sombras que se movían sobre las paredes de madera. Clara se inclinó sobre Nantán, que respiraba con dificultad. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor frío, y la sangre empapaba la venda improvisada que ella había puesto en su brazo. Intentó despertarlo, pero apenas abrió los ojos. «Nantán», susurró ella desesperada. «No te duermas, por favor». Él murmuró algo en su lengua, palabras que Clara no entendió, pero que sonaban como una oración. La herida estaba infectada, y ella lo sabía. Buscó entre las alforjas del caballo, encontró un pequeño saco con hierbas secas y recordó cómo él las había triturado antes. Con las manos temblorosas, mezcló las hojas con agua y aplicó la pasta sobre la herida. Nantán se estremeció, pero no se quejó. El olor a hierbas amargas llenó la cabaña. Clara colocó un trapo húmedo sobre su frente y se sentó junto a él, vigilando la puerta. Afuera, el viento silbaba entre los cactus, y cada crujido del bosque seco la hacía saltar. Pasaron horas. La fiebre de Nantán aumentaba. A veces deliraba, llamando nombres que ella no conocía: Taza, Yuma, Kajee. En una ocasión, sus ojos se abrieron y la miraron sin reconocerla. «¿Por qué no me dejaste morir?», murmuró. Clara tragó saliva, intentando contener las lágrimas. «Porque tú no me dejaste morir a mí», respondió. Él cerró los ojos otra vez, como si esas palabras le devolvieran la calma. La madrugada llegó sin descanso. Clara escuchó un ruido afuera, un crujido leve, distinto del viento. Se levantó lentamente, tomó la escopeta de Nantán y apuntó hacia la ventana. A través de la penumbra vio una sombra moviéndose entre los arbustos. El corazón le golpeaba el pecho. Dio un paso atrás, respiró hondo y apretó el gatillo. El disparo resonó con fuerza, haciendo eco entre las montañas. El silencio volvió, pero ya era demasiado tarde. Ahora sabían dónde estaban. Clara corrió hacia Nantán. Él había despertado con el sonido. «¿Qué fue eso?», preguntó, la voz débil pero alerta. «Alguien nos seguía», dijo ella. «Creo que lo asusté». Nantán intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondía. «No, no era uno solo». Su voz se quebró. «Jaska no viaja solo». Sus palabras cayeron como una sentencia. Clara se acercó a la puerta y miró el horizonte. A lo lejos, luces temblaban en la oscuridad. Antorchas, 3, quizá 4. Se movían lentamente, acercándose. El miedo la paralizó por un instante. «¿Qué hacemos?», preguntó, volviendo hacia él. «Prepara el caballo», dijo con dificultad. «No nos quedaremos aquí». Ella lo ayudó a ponerse de pie. Nantán se tambaleaba, pero su determinación era inquebrantable. «No puedes montar así», protestó Clara. «Vas a morir». Él la miró, y por un instante su mirada fue tan intensa que la hizo callar. «Si me quedo, moriremos los dos». Afuera, el sonido de cascos rompía el silencio.
Clara corrió a abrir la puerta trasera de la cabaña. El caballo relinchó suavemente, como si también sintiera el peligro. Entre ambos lograron subirlo a la montura. Nantan sujetó las riendas con el brazo bueno, mientras ella subía detrás de él. El galope resonó contra la piedra seca. La luna iluminaba el camino con una luz blanca y dura. Detrás, los jinetes los seguían, las antorchas parpadeando como ojos de fuego. Nantan respiraba con dificultad. Cada movimiento era un esfuerzo. «Por aquí», dijo, girando hacia un sendero oculto entre las rocas. El terreno se volvió empinado, lleno de piedras sueltas. Clara sentía el corazón en la garganta. El caballo resbaló varias veces, pero siguió adelante. Detrás de ellos, los disparos comenzaron a sonar, rompiendo el aire con un eco mortal. Una bala pasó silbando junto a su oreja. Clara gritó. Nantan apretó las riendas y con un impulso logró alcanzar un paso estrecho que conducía a una grieta entre las montañas. «¡Ahí!», dijo. «Entraremos en la garganta del diablo». La entrada era angosta, apenas lo suficiente para un caballo. Dentro, la oscuridad los envolvió. Los ecos del galope se multiplicaron entre las paredes de piedra. El ruido de los perseguidores se fue apagando poco a poco, hasta que solo quedaron el jadeo del caballo y el sonido irregular de la respiración de Nantan. Clara bajó primero y lo ayudó a desmontar. «Ya están lejos», dijo, intentando sonar segura. Nantan apoyó una mano contra la pared y cerró los ojos. «No por mucho tiempo», murmuró. «Ellos no se detienen». Clara miró alrededor. El lugar era oscuro y estrecho, pero ofrecía refugio temporal. Encendió una pequeña fogata y se acercó a él. «Tienes que descansar», dijo. Nantan la miró con una mezcla de agotamiento y gratitud. «Eres fuerte», dijo lentamente. «Más de lo que crees». Ella sonrió con tristeza. «Solo intento sobrevivir». «Eso es la verdadera fuerza», respondió. El silencio se apoderó del lugar. Clara observó cómo sus párpados caían lentamente y su respiración se estabilizaba. Por primera vez desde que lo conocía, lo vio vulnerable, humano, casi frágil. Afuera, el viento cambió de dirección. En la distancia, un aullido rompió la calma. Clara apretó la escopeta entre las manos, sabiendo que la próxima batalla no tardaría en llegar. Pero por ahora, lo único que podía hacer era protegerlo, así como él la había protegido. Mientras el fuego crepitaba, juró en silencio que si Jaska volvía a encontrarlos, esta vez no huirían. Esta vez, el desierto sería testigo de algo más que dolor. El amanecer filtró una luz gris sobre las paredes de roca, donde Clara y Nantan habían pasado la noche. El aire era helado, y el fuego se había apagado horas antes. Clara despertó con el cuerpo entumecido, pero lo primero que buscó con la mirada fue a Nantan. Aún respiraba, aunque su piel estaba pálida, y el sudor perlaba su frente. La fiebre no cedía. Se acercó a él y le limpió la herida. El paño, antes blanco, ahora era oscuro de sangre seca. El olor metálico impregnaba el aire. «Resiste un poco más», susurró. «Ya falta poco». A lo lejos el sonido de cascos rompió la calma. Clara contuvo la respiración. Subió por una roca y desde la grieta vio cómo un grupo de jinetes avanzaba por el desfiladero. Eran 5. Al frente, inconfundible, cabalgaba Jaska. Su cabello trenzado ondeaba al viento, y su lanza reflejaba la luz del sol naciente. Clara bajó de inmediato. «Nantan», dijo, agitada, «están aquí». Él abrió los ojos con esfuerzo. Al escuchar ese nombre, la conciencia pareció regresar a él como un golpe. «Ayúdame a levantarme». Ella intentó detenerlo. «No puedes luchar, apenas puedes mantenerte de pie. Si me encuentran, no habrá lucha, solo muerte».
respondió con voz ronca. La determinación en sus ojos bastó para que ella obedeciera. Lo ayudó a ponerse en pie y a preparar el rifle. Nantán respiró hondo, apoyando la espalda en la piedra. «Tú no dispares», dijo. «Si algo me pasa, sigue hacia el norte, cruza las montañas». Clara negó con la cabeza. «No te dejaré». «No es tu elección», respondió, pero su voz carecía de dureza. Era una súplica disfrazada de orden. El sonido de los cascos se detuvo. Jaska desmontó y avanzó solo, dejando a sus hombres detrás. Su silueta apareció frente a la grieta, y su voz resonó entre las paredes. «Hermano», dijo con tono grave, «no pensé verte así, escondido, herido, defendiendo a una mujer blanca». Nantán apretó el arma, pero no disparó. «No soy tu hermano», respondió. «Eres la sombra de lo que fuimos». Jaska rió. «¿Y qué fuimos? ¿Hijos del viento? ¿Guerreros sin tierra?» El mundo cambió, Nantán. Ahora solo sobrevive quien vende su lanza al mejor postor. «Yo no vendo la mía», dijo Nantán con un hilo de voz. «La uso para proteger lo que aún tiene alma». La sonrisa de Jaska se desvaneció. Detrás de él, sus hombres comenzaron a moverse, rodeando la entrada. Clara lo vio y comprendió que no había escapatoria. Tomó la escopeta y se colocó junto a Nantán. «Si mueres, muero contigo», dijo, temblando. Jaska la observó con sorpresa. «Mira eso», dijo con burla. «La hija del norte dispuesta a morir por un apache». «¡Qué ironía!». Nantán dio un paso al frente. «Déjala ir, Jaska. Ella no te ha hecho daño». «¡Tú lo has hecho!», replicó. «Traicionaste a tu gente. Traicionaste tu sangre». El silencio cayó como un cuchillo. Nantán bajó el rifle lentamente, su mirada fija en la de su antiguo amigo. «Si mi sangre exige odio, prefiero derramarla». La tensión se quebró en un instante. Jaska alzó su lanza, y el disparo de Clara retumbó antes de que él atacara. El proyectil golpeó una roca, desviándose, pero bastó para crear confusión. Nantán aprovechó el momento y empujó a Clara hacia atrás. «¡Corre!», gritó. Ella se negó. Otro disparo resonó, y uno de los hombres de Jaska cayó. La batalla fue breve, feroz. Los ecos de los disparos y los gritos rebotaban en las paredes del cañón. Nantán luchaba con una fuerza desesperada, pero su cuerpo ya no respondía igual. Una bala rozó su costado y cayó de rodillas. Jaska avanzó con la lanza levantada. «El desierto me pertenece, hermano», dijo, «y tú morirás en su polvo». Pero antes de que pudiera atacar, Clara se interpuso, levantando el rifle. Su mirada era firme. «No lo tocarás». Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Jaska la miró, confundido. En sus ojos por primera vez apareció algo parecido a respeto. «Eres valiente, pero necia». Cuando intentó moverse, una detonación rompió el aire. La bala impactó en su hombro, haciéndolo retroceder. Uno de sus hombres lo arrastró hacia el caballo. Los otros dispararon a ciegas mientras huían. El estruendo de los cascos se alejó poco a poco, hasta perderse entre el viento. Clara dejó caer el rifle. Su cuerpo temblaba. Corrió hacia Nantán y se arrodilló a su lado. «Lo lograste», susurró. Él sonrió débilmente. «Lo lograste tú». Le tomó la mano y la apretó con fuerza. «Jaska volverá», dijo, con voz apenas audible. «Pero ahora sabe que el miedo también sangra». Clara lo abrazó. El olor del polvo y la sangre se mezclaban con el aire frío de la montaña. «Ya pasó», le dijo. «Estamos vivos». Nantán no respondió. Miraba el horizonte, donde el cielo comenzaba a tornarse dorado. «Por ahora», susurró. El viento sopló con fuerza, arrastrando consigo las huellas de la batalla. Clara sabía que aquel no era el final, solo un respiro. Las montañas los protegerían por un tiempo, pero el peligro aún los seguía.
Esa noche, mientras Nantan dormía, ella se sentó junto al fuego y pensó en lo que él había dicho, que solo los que decidían sobrevivir lo lograban. Ahora entendía que sobrevivir no era huir, sino resistir. Cuando las brasas se apagaron, juró que, si Aska regresaba, no volvería a temerle, porque el desierto ya no la vería como una víctima, la vería como parte de él. El viento había amainado, pero el aire seguía cargado de polvo y olor a pólvora. La batalla del desfiladero había terminado, aunque el eco de los disparos seguía flotando en la memoria de Clara. El amanecer los encontró acurrucados entre las rocas, agotados. Nantan dormía, su respiración irregular y su herida aún fresca. Clara, sin embargo, permanecía despierta, con los ojos fijos en el horizonte. Sabía que Jaska no se rendiría tan fácilmente. Durante la mañana, recogió lo poco que les quedaba: agua, raíces secas, el rifle de Nantan, casi sin munición. Cuando él despertó, intentó incorporarse, pero el dolor lo hizo gemir. «Tenemos que seguir», dijo con voz ronca. «No puedes moverte», respondió ella. «Si lo haces, la herida se abrirá de nuevo». «Si nos quedamos, nos encontrarán», replicó. El silencio que siguió fue pesado, lleno de miedo y verdad. Clara sabía que tenía razón. Le ayudó a montar con dificultad, y juntos comenzaron a avanzar hacia las montañas del norte. El terreno era pedregoso y traicionero. Cada paso del caballo parecía un esfuerzo contra la misma tierra. El sol subía alto cuando alcanzaron una meseta cubierta de cactus y piedras rojizas. A lo lejos, el paisaje se abría como un mar inmóvil. Desde allí podían ver el camino que habían dejado atrás, una línea de arena marcada por huellas que pronto el viento borraría. «El refugio está cerca», dijo Nantan. «Un viejo campamento de los míos. Nadie lo usa desde hace años». Cabalgaban en silencio, salvo por el crujir de las rocas bajo los cascos. Clara se aferraba a su espalda, sintiendo cómo cada respiración suya era un esfuerzo. Había en él una fragilidad nueva, algo que la asustaba. Al caer la tarde, divisaron un grupo de chozas de piedra abandonadas junto a un arroyo seco. La vegetación crecía entre las ruinas. Era un lugar olvidado, pero ofrecía refugio. Nantan desmontó con dificultad y la ayudó a bajar. «Aquí descansaremos», murmuró. Encendieron una fogata y prepararon un poco de comida. La luz del fuego pintaba sombras en los muros, y por un momento todo pareció tranquilo. Clara observó a Nantan mientras él afilaba su cuchillo. Su rostro estaba tenso, pero sus ojos tenían un brillo distinto, como si el miedo se hubiera transformado en algo más profundo. «¿Crees que Jaska nos seguirá hasta aquí?», preguntó ella. Nantan asintió. «Él no caza por oro ni por venganza. Caza porque el odio le da sentido». Hizo una pausa. «Antes fue un líder justo, valiente, hasta que los blancos quemaron su aldea. Desde entonces, solo conoce el rencor». Clara bajó la mirada. «No todos los blancos son iguales», dijo, con voz apenas audible. Nantan la miró con calma. «Lo sé, pero en la guerra los hombres olvidan distinguir los rostros». Un silencio largo se extendió entre ellos. El fuego crepitaba y los grillos comenzaban a cantar. Clara sintió el impulso de contarle algo, una confesión que llevaba dentro desde hacía días. «Mi padre fue soldado», dijo finalmente. «Estuvo en estas tierras, en las campañas contra tu gente. Siempre me dijo que los apaches eran salvajes. Yo le creí». Nantan no la interrumpió. Sus ojos seguían fijos en las llamas. «¿Y ahora?», preguntó con suavidad. «Ahora pienso que él no sabía nada del desierto», respondió ella, «ni del valor, ni de la soledad». El apache sonrió apenas, con esa melancolía que parecía acompañarlo siempre.
Entonces ya ves más de lo que vio él. El viento sopló, haciendo que el fuego chispeara. Clara sintió una paz extraña, como si por fin pudiera respirar sin miedo. Sin embargo, esa calma duró poco. Desde fuera, un ruido metálico los hizo reaccionar al mismo tiempo. Nantan se levantó de un salto, tomó el rifle y miró hacia la oscuridad. Clara apagó el fuego con arena. Entre las sombras, una silueta se movía. No eran muchos, quizá 2 o 3. Las antorchas se acercaban lentamente, iluminando los rostros endurecidos de los hombres de Jaska. «Nos encontraron», dijo Nantan con voz baja. Clara tomó su arma y se colocó detrás de una piedra. La respiración se le aceleró. El primer disparo rompió el silencio, rebotando en una roca. Nantan respondió con otro, y el eco llenó el valle. Los atacantes avanzaron, gritando en español y apache. Clara vio uno de ellos caer, pero otro se acercó demasiado. Levantó la escopeta y disparó. El retroceso la lanzó hacia atrás, pero el enemigo cayó. El olor a pólvora se mezcló con el aire caliente. Cuando todo acabó, el silencio fue ensordecedor. Nantan se acercó a ella. «Bien hecho», dijo. Ella respiraba agitada, con los ojos húmedos. «No quiero matar. A veces vivir exige hacerlo», respondió él, con voz grave. Se sentaron junto al fuego, que volvió a encenderse. Los cuerpos de los atacantes quedaron fuera, bajo la luna. Nantan los observó en silencio. «Jaska no se detendrá. Esta noche fue solo una advertencia». Clara lo miró fijamente. «Entonces no esperaremos, lo enfrentaremos». Él alzó la vista, sorprendido por la determinación en su voz. «No conoces su fuerza. Tampoco conocía la mía», replicó ella. Nantan sonrió, cansado pero orgulloso. «El amanecer traerá más que luz, traerá guerra». Clara asintió, y juntos observaron cómo la luna descendía sobre el desierto, anunciando que el final se acercaba. Lo que los unía ya no era solo la necesidad de sobrevivir, sino una causa compartida. Y aunque el miedo seguía latente, esa noche el fuego no se apagó. El amanecer llegó teñido de rojo, como si el cielo mismo presintiera la sangre que estaba por derramarse. El viento soplaba fuerte entre las rocas, arrastrando el polvo del desierto. Clara se despertó antes que Nantan. Había dormido poco, con la mente tensa por la idea de que Jaska regresaría. El fuego aún ardía débilmente. Las brasas se reflejaban en los ojos cansados de la joven, mientras afilaba un cuchillo que Nantan le había dejado. El apache se incorporó lentamente, la herida ya cerrada, pero su cuerpo aún débil. Aún así, había en su mirada una determinación que parecía más fuerte que el dolor. «Hoy vendrá», dijo sin preámbulos. Clara lo miró sin entender. «¿Cómo lo sabes?» «Porque así lo dicta el viento», respondió. Cuando el silencio del desierto es tan profundo, significa que los espíritus están mirando. Y cuando miran, algo está por ocurrir. Clara guardó el cuchillo en su cinturón. Había aprendido a no dudar de sus palabras. El día avanzó lentamente. El calor aumentaba, las sombras se alargaban y el aire parecía arder. Clara y Nantan reforzaron las paredes de piedra de las chozas abandonadas, preparando una defensa improvisada. No tenían muchas balas, apenas unas pocas. Nantan talló una lanza con una rama seca, como si el acero del rifle ya no fuera suficiente. Cuando el sol comenzó a descender, vieron polvo en el horizonte. 5 jinetes. En el centro, inconfundible, la silueta de Jaska. Clara sintió que su corazón latía tan fuerte que podía oírlo. «Es él», susurró. «Sí, pero esta vez no huiremos», respondió Nantan, su voz firme, tranquila. Se colocaron detrás de las rocas, esperando. Los hombres de Jaska se detuvieron a unos 100 metros.
El líder desmontó y avanzó solo, dejando que el viento agitara las plumas de su cabello trenzado. Su mirada estaba fija en Nantán, pero sus palabras fueron para Clara. «Te escondes detrás de un guerrero moribundo, mujer blanca. ¿Qué crees que ganarás con eso?» Clara no respondió. Sostuvo el rifle con fuerza, apuntando sin temblar. Jaska sonrió con desprecio. «Tienes el fuego de los tuyos, pero el fuego no sobrevive al viento». Nantán avanzó un paso, su lanza en mano. «No vine a morir, Jaska. Vine a poner fin a esta sombra que arrasó tu alma». Jaska lanzó una carcajada amarga. «¿Y qué sabes tú del alma, hermano? Los blancos te la robaron cuando decidiste protegerla». El viento se levantó, llenando el aire de polvo. Por un instante, los dos hombres se miraron sin hablar. No había odio puro, sino algo más complejo. Dolor, memoria, traición. Entonces, el silencio se rompió con un grito. Jaska atacó. La lanza de Nantán interceptó el golpe, y el choque de madera contra acero resonó entre las piedras. Clara disparó contra uno de los hombres que se acercaba, el eco del disparo extendiéndose por el valle. Otro respondió. La bala rozó su brazo, pero no soltó el arma. El combate fue caótico. Nantán y Jaska se movían con una velocidad feroz, girando, empujando, cada golpe cargado de historia. Ambos sabían que no era una lucha por territorio, sino por algo mucho más profundo. Redención. Clara recargó el rifle con manos temblorosas. Uno de los enemigos la emboscó por detrás, sujetándola del cuello. Ella forcejeó, sintiendo el filo de un cuchillo contra su piel. «¡Nantán!», gritó. El apache giró, dejando la defensa abierta. Jaska aprovechó para golpearlo en el costado, la lanza rasgándole la carne. Nantán rugió de dolor, pero no cayó. Se lanzó contra su enemigo, y con un movimiento rápido, le arrebató el arma. La clavó en la tierra, y ambos quedaron frente a frente, respirando con furia. «Tu odio ya no es justicia, Jaska», dijo Nantán, con voz grave. «Es solo una cadena que te ata». «Entonces muere conmigo», gritó el otro, y se abalanzó. El choque final fue brutal. La lanza de Nantán atravesó el pecho de Jaska justo cuando la espada del rival le cortaba el hombro. Ambos quedaron inmóviles un instante, como estatuas bajo el sol. Luego Jaska cayó de rodillas, su sangre tiñendo la arena. Clara se liberó del atacante con un golpe y corrió hacia ellos. Jaska levantó la vista hacia Nantán. «Hermano», susurró con la voz quebrada, «el desierto te eligió a ti, no a mí». Y cayó sin más. El silencio regresó. Los otros hombres, al ver morir a su líder, huyeron sin mirar atrás. Solo el viento permaneció, arrastrando las huellas del combate. Clara corrió hacia Nantán, que se sostenía a duras penas. La herida sangraba profusamente. «¡No, no!», gritó ella, intentando detener la sangre. «¡No me dejes ahora!». Él la miró con una serenidad que la aterraba. «El desierto exige precio por cada amanecer, y hoy ya pagué el mío». Clara negó con lágrimas en los ojos. «No digas eso. Vamos a salir de aquí. Hay un pueblo al norte. Te curarán». «Mi cuerpo no pertenece al norte», dijo con una sonrisa débil. «Pero tú sí». Ella apretó su mano con fuerza, incapaz de aceptar lo que oía. «No sé vivir sin ti», susurró. «Sí sabes, lo hiciste antes de conocerme. Pero ahora ya no temes al viento». El sol comenzaba a ocultarse, pintando de oro las montañas. Clara sintió que el tiempo se detenía. Nantán cerró los ojos, su respiración cada vez más suave, hasta que finalmente se apagó. Ella se quedó a su lado largo rato, sin hablar. El viento soplaba con fuerza, levantando remolinos de arena alrededor de los cuerpos. Clara alzó la vista al horizonte y por un instante creyó ver la silueta de un halcón que giraba sobre ellos. Lo entendió entonces.
Nantán no se había ido del todo. Estaba allí, en el aire, en el silencio del desierto, en cada latido de su corazón. Clara cavó una tumba entre las rocas, con las manos ensangrentadas. Colocó sobre ella la piedra que él le había dado, aquella con el símbolo apache. «Protección», susurró. «Dijiste que me protegería, y lo hiciste». La noche cayó, y el fuego volvió a arder una vez más, reflejándose en sus lágrimas. Al amanecer, Clara montó el caballo de Nantán y partió hacia el norte. El viento le azotaba el rostro, pero ya no tenía miedo. En el horizonte, el sol nacía, y con él una nueva vida. El desierto guardó silencio. Solo las montañas fueron testigo de la promesa que había quedado en el aire, que la muerte no es el fin cuando el alma aprende a amar. El amanecer trajo consigo un silencio nuevo, distinto al de los días anteriores. El viento soplaba suave, como si el desierto mismo quisiera descansar después de tanto dolor. Clara cabalgaba sola, con el sol elevándose lentamente detrás de las montañas. El caballo de Nantán avanzaba sin prisa, como si conociera el camino mejor que ella. En su mirada había un brillo sereno, pero también una tristeza profunda, la que deja una despedida que no se elige. Durante horas no habló, ni siquiera consigo misma. El desierto se extendía infinito, y cada colina parecía igual a la anterior. Pero dentro de ella algo había cambiado. Ya no era la mujer temerosa que él había encontrado casi muerta entre las arenas. En su pecho latía algo nuevo, una mezcla de fuerza y ternura que él le había dejado como herencia. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, divisó una pequeña aldea al pie de un valle. Las casas eran de adobe, y el humo de las chimeneas subía al cielo azul. El corazón le dio un vuelco. Tal vez allí encontraría agua, alimento o simplemente descanso. Los aldeanos la miraron con recelo cuando llegó. Una mujer blanca, cubierta de polvo, montando un caballo apache, era una visión extraña. Un anciano se acercó primero, con paso lento pero firme. «¿De dónde vienes, muchacha?», preguntó. Clara bajó la vista. «Del sur, del desierto». Hizo una pausa. «Busco un lugar donde enterrar un nombre». El hombre la observó largo rato. No entendió del todo sus palabras, pero en su mirada vio verdad. «Aquí hay sitio para los que buscan paz», dijo finalmente. «Ven». La condujeron hasta una pequeña casa vacía junto al río. Allí le ofrecieron pan y agua. Mientras comía, una niña se acercó y tocó el colgante que llevaba al cuello, la piedra con el símbolo apache. «¿Qué es eso?», preguntó con curiosidad. Clara sonrió con tristeza. «Es una promesa», dijo. «Una promesa de protección». Esa noche, cuando todos dormían, salió al borde del río. El reflejo de la luna temblaba sobre el agua. Sacó la piedra del cuello y la sostuvo entre sus manos. «Dijiste que los espíritus sabrían dónde estoy», susurró. «Espero que también sepas que sigo viva. Por ti». El viento sopló suavemente, como una respuesta. Pasaron los días. Clara comenzó a ayudar a la gente del pueblo. Enseñaba a los niños a leer, curaba heridas con hierbas y cuidaba de los animales enfermos. Su presencia, al principio extraña, se volvió parte de la rutina. Los aldeanos decían que traía calma, que su voz tenía la dulzura del amanecer después de la tormenta. Una tarde, mientras recogía leña en las colinas, escuchó un sonido que le heló la sangre. Cascos de caballo. Por un instante, el miedo volvió, como una sombra. Pero cuando miró, no vio enemigos, sino un grupo de hombres y mujeres apaches. Venían cansados, cubiertos de polvo. Al frente cabalgaba una mujer de rostro fuerte, con un collar de huesos que tintineaba al ritmo del galope. «¿Eres tú la que entierra nombres?»,
Preguntó en cuanto se detuvo frente a ella. Clara no supo qué responder. «¿Cómo lo sabes?», dijo con voz baja. La mujer desmontó. «Soy Tachi, hermana de Nantán. El viento habló de ti mucho antes de que llegaras aquí». Clara sintió que las piernas le temblaban. El nombre cayó sobre ella como un golpe. «Él», dijo, pero no pudo continuar. Taci asintió con solemnidad. «Sabemos lo que hizo, cómo murió y por quién». La miró fijamente. «Los ancianos dicen que su espíritu no descansa mientras su historia no se complete». Clara apretó la piedra entre sus dedos. «Entonces ayúdame a hacerlo». Juntas viajaron durante 2 días hacia el lugar donde Nantán había caído. El sol era implacable, pero Clara ya no lo temía. Cuando llegaron, el desierto estaba en calma. La tumba seguía allí, cubierta de arena, pero el símbolo apache tallado en la piedra aún se distinguía. Tachi se arrodilló frente a ella y murmuró una oración en su lengua. Luego colocó sobre la tumba una pluma de águila. «Para que su espíritu vuele alto», dijo. Clara, con lágrimas en los ojos, colocó junto a la pluma su piedra. «Y para que nunca se pierda el camino hacia el viento», susurró. El silencio que siguió fue tan profundo que ambas sintieron algo moverse en el aire. Una ráfaga cálida las envolvió, levantando polvo dorado alrededor. Clara levantó la vista y por un instante creyó ver la silueta de Nantán, de pie sobre una duna, mirándola con aquella media sonrisa que conocía tan bien. No dijo nada, pero ella lo entendió todo. Cuando el viento se apagó, Tachi se levantó. «Ahora sí descansará». La miró con gratitud. «Y tú también». De regreso al pueblo, el mundo parecía distinto. El cielo más azul, el aire más puro. Clara sentía que cada respiración era un regalo. Comenzó a escribir, primero en trozos de papel, luego en cuadernos. Escribía la historia de Nantán, no como una leyenda, sino como una verdad. Los niños se reunían por las noches para escucharla, y sus palabras viajaban de boca en boca, hasta que todos conocieron el nombre del apache que eligió salvar una vida en lugar de tomarla. Años después, cuando Clara ya era una mujer mayor, el pueblo erigió una pequeña estatua de piedra junto al río. Un guerrero apache mirando al horizonte, con una mano extendida hacia el viento. A sus pies, una inscripción en 2 idiomas. El que amó más allá del miedo. El que hizo del desierto un hogar. Clara solía sentarse frente a la estatua al atardecer. Cerraba los ojos y escuchaba el sonido del viento entre los cactus. A veces juraba oír su voz. El desierto no duerme, solo espera. Ella sonreía y respondía en voz baja. «Entonces espérame un poco más, Nantán». Una tarde, mientras el sol caía, Clara no regresó a su casa. La encontraron dormida junto al río, con una sonrisa tranquila y el cabello moviéndose al compás del viento. A su lado, la piedra con el símbolo apache, brillante como si acabara de ser tallada. El pueblo guardó silencio ese día. Nadie lloró, porque todos sabían que el espíritu del desierto la había reclamado, no para perderla, sino para reunirla con él. Y cuando cayó la noche, un halcón sobrevoló las montañas, dibujando círculos sobre la arena. Algunos dijeron que fue casualidad, otros que era Nantán guiando a su alma. Pero para quienes conocieron su historia, no hubo duda. El viento había cumplido su promesa. Porque en el corazón del desierto, donde todo muere, 2 almas aprendieron a vivir para siempre. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.